Bien, domingo a domingo vamos avanzando en nuestra serie Abiertos por Reformas o Abierto por Reformas, porque este juego de palabras, porque casi siempre lo que encontramos a nuestro alrededor es cerrado por reformas, ¿verdad? Las reformas que el Señor tiene que hacer o la transformación que el Señor tiene que hacer en nuestra vida, para que pueda realizarse hemos de estar abiertos, hemos de estar dispuestos a que el Señor trabaje en nosotros y moldee todo aquello que ha de moldear. En este domingo vamos a centrarnos en un aspecto muy importante, es el aspecto de las relaciones, y ahí tenéis el cartel de este domingo, ¿verdad? Relaciones sanas. Yo le habría añadido aquí, vive relaciones sanas, pero de eso se trata. Cómo relacionarnos con los demás de una manera sana, porque el ámbito de las relaciones es de suma importancia y somos conscientes que también este es uno de los ámbitos que mayores problemas nos genera. No es fácil relacionarnos con los demás, encontramos siempre muchísimas dificultades. De hecho, el texto en el que nos vamos a detener en esta mañana, el texto bíblico, se remonta al origen, es decir, a la historia de Adán y Eva, y ahí encontramos los primeros problemas de relación. Así que yo os voy a invitar a que busquéis en vuestras Biblias, en el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 6, y si lo tenéis, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 6 del Génesis. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que tomó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En aquel momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: oí que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante andarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer seáis enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo la maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste tomado, pues tierra eres, y en tierra te convertirás. Hasta aquí este texto. Realmente es un texto que requeriría, no un mensaje, requeriría pues todo un plano de reflexión que nos llevaría, yo creo que semanas y semanas, a abordarlo con detenimiento. Pero hoy vamos a centrarnos de todo lo que este texto recoge en lo que tiene que ver con las relaciones, porque sin duda alguna las relaciones del ser humano quedaron alteradas desde aquel mismo momento. Y una de las cosas que afectó y que siguen afectando y principal causa de dificultad en las relaciones
son los temores, los miedos que albergamos y que vamos a ver en base a este texto bíblico, de qué manera están incidiendo en nuestra vida para afectarnos en nuestras relaciones e impedir que esas relaciones sean pues lo más sanas posibles. El primer miedo que aprendemos de este relato bíblico es el miedo a exponernos. El miedo a exponernos. Miedo a mostrarnos como somos, con nuestras virtudes y también con nuestros defectos. Y esto nos aleja de los demás. Hay cosas de nosotros mismos que no nos gustan y que tratamos de esconderlas. No queremos que los demás las vean, por lo que guardamos cierta distancia. Cuanto más se acercan a nosotros las personas, tanto más en detalle pueden ver nuestra vida, ¿verdad? Si alguien se te acerca mucho, te puede ver hasta las arrugas, y esto no te gusta, entonces mantienes la distancia. Pero ¿y cuando no son arrugas físicas? Cuando se trata de otra cosa mucho más importante, cosas que no queremos mostrar, lo que queremos es no estar expuestos. No queremos que vean nuestras imperfecciones y por eso preferimos mantener las distancias con las personas. Leíamos en este texto que Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Mirad, cuando Dios hace estas preguntas a Adán, no es porque Dios necesite unas respuestas, sino es para llevarle al propio Adán a un plano de reflexión. Son respuestas que Adán necesita. Necesita para hacer frente a su error, para enfrentar con madurez su responsabilidad. Porque mirad, la solución a los problemas, y sobre todo los problemas de relación, comienzan cuando empezamos a admitir que existen. Mientras los negamos, no empezamos a solucionarlos. Pero cuando admitimos que tenemos un problema de relación, entonces es el principio de la solución. Lo que muchos suelen hacer es fingir que no se tiene problemas. Porque cuando lo admite, pues indudablemente tienen que enfrentarlos. Pero si no se admiten, se fingen y así no hace falta enfrentar esos problemas de relación. Sin embargo, lo que Dios quiere es que no finjamos. Dios quiere que nos enfrentemos a nuestros miedos. Adán tuvo miedo y se escondió. Y así muchas veces reaccionamos. Tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí está hablando de algo más que de una desnudez física. Quedó totalmente descubierto delante de Dios, física, psíquica y emocionalmente. Adán se sentía totalmente vulnerable delante de Dios, desprotegido. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Tenemos miedo a mostrarnos tal cual somos porque nos sentimos desprotegidos, nos sentimos vulnerables. En este relato de Adán y Eva, el miedo les llevó a pasar por 3 etapas. Ese miedo a exponerse les hizo pasar por 3 etapas. La etapa de la vergüenza. Mirad lo que dice el versículo 7. En aquel momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Mirad, yo creo que tú y yo hacemos casi cualquier cosa por no sentir vergüenza, por evitar la vergüenza. Porque el ser avergonzados nos atemoriza. Cuando alguien nos llama la atención delante de los demás, esto nos avergüenza y uno no sabe dónde esconderse. ¿Os han llamado la atención alguna vez públicamente? ¿Cómo os habéis sentido? No sabéis dónde esconderos, ¿verdad? Necesitáis huir porque os sentís avergonzados. Y así se sintieron Adán y Eva, avergonzados. Y esto es lo que les llevó a la segunda fase, a la segunda etapa de cubrirse. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Mirad, cuando sentimos vergüenza, tratamos de ocultar nuestros defectos. ¿Quiénes realmente somos? ¿Cómo cubrimos o cómo tapamos nuestros miedos, nuestros defectos? Mirad, buscamos las formas más ocurrentes. Hay quien se esconde detrás del humor. ¿Habéis conocido al gracioso del grupo? Muchas veces el que siempre está contando los chistes, siempre está... En el fondo, muchas veces lo que intenta es ocultar alguna vergüenza.
y se cubre detrás de esa máscara de humor. Hay quien busca otra vía que es peor, que es la vía de la violencia, de la agresividad. Otros tratan de vestirse de un ropaje en el que mostrar que tienen de todo y que no les falta de nada, porque no quieren realmente mostrar sus defectos en su vida. Otros, ¿sabéis cómo tratan de disimular la situación, de fingir la situación? A través de las redes sociales. Ahí construyen su imagen, una imagen en la cual todo les va perfecto, todo les va bien, solo cuelgan momentos en los que se lo están pasando bomba, en los que están disfrutando, en los que están pasándoselo bárbaro. Y nunca ponen una situación de dificultad o de tristeza, porque tratan de mostrar una vida impecable. Mirad, fingir no es la mejor salida a los problemas, porque fingir nos lleva a distanciarnos de los demás y también de Dios. Y también nos lleva a la tercera fase. Si la primera era, como os decía, la fase de la vergüenza, la segunda la de cubrirse, la tercera es la de estar distante de Dios. En el versículo 8 dice, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Esta reacción no solo hace que nosotros estemos descontentos de los demás y desconectados de los demás, sino que se genere un problema de relación con los demás y también con Dios. Y todo por vergüenza. Mirad, Dios no espera que seas perfecto para amarte. Dios no espera que seas perfecto porque sabe que no eres perfecto. Pero lo que sí que espera Dios es que seas honesto. Honesto. Así que el primer miedo de ser expuesto tiene una consecuencia, y es que nos hace distanciarnos de los demás. Pero hay un segundo miedo, un segundo temor, que también vemos en Adán y Eva, y es el miedo a la desaprobación. El miedo a la desaprobación. Si el primero nos lleva a huir, a cubrirnos y a distanciarnos de los demás, la desaprobación nos lleva a ponernos a la defensiva e incluso a atacar a los demás. Cuando tenemos miedo a la desaprobación, empezamos a justificarnos y empezamos a señalar a los demás y a desviar la culpa hacia ellos. Es curioso, pero suele darse el caso de que las personas que son más críticas y más perfeccionistas son a la vez los que también más temen a la desaprobación de los demás. Cuanto más tememos a la desaprobación en nuestra vida, más tendemos a señalar a los otros. Y esto es lo que hicieron también Adán y Eva. Versículos 11 y 12. Entonces Dios les preguntó, más adelante, ¿acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que tú me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Fijaos que Adán no solo le echa la culpa a Eva, se la echa a Dios. Tú eres el que me diste esta mujer, tú sabrás lo que habrás hecho, ¿eh? O sea, culpabiliza a los dos, él no tiene culpa. Y en este principio se basa también, ¿sabéis?, mucho del maltrato de género. El tratar de culpabilizar al otro de lo que la persona siente o lo que actúa mal. ¿Cuántas veces hemos visto en películas que tratan de reflejar una realidad? Cuando el hombre maltrata a la mujer y le dice, es que tú me pones así. Es que yo no quiero dañarte, pero tú es la que me obligas a que yo te dañe. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis oído? Justificarse, culpabilizar al otro de una falta de control. La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Versículo 13. El hombre culpa a Dios y a la mujer culpa a la serpiente, y la serpiente miró y dijo, ¿y a quién voy a culpar yo? Pero lo cierto es que cada uno buscaba su justificación. Como digo, el miedo a ser expuesto nos hace estar distantes de los demás. El miedo a la desaprobación nos hace estar a la defensiva y nos hace autojustificarnos. Pero hay otro tercer miedo que también vemos reflejado en el relato. El miedo
de perder el control. Mirad, el pecado de Adán y Eva tuvo como resultado la pérdida total del control. Si antes controlaban la situación, ahora no controlan absolutamente nada. Perdieron el control del futuro, el control de su destino, fueron expulsados del paraíso. Incluso se verían arrastrados por fuerzas que ni ellos podrían controlar de alguna manera. Tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. ¿Cuántos problemas se han generado a partir de ese entonces? Porque la verdad es que qué difícil resulta el entendimiento entre hombre y mujer. Incluso habiendo amor de por medio, qué difícil. ¿Y cuántos matrimonios tienen auténticos problemas con el tema de la autoridad? No, aquí mando yo, no, aquí los pantalones los llevo yo. Y se convierte en una competencia, no en una cooperación. Porque se desprende de todo aquel momento. Mirad, cuando uno pierde el control de las cosas se siente inseguro. Y esto le conduce a intentar controlar para compensar esa inseguridad. Cuanto más inseguro se siente uno, más controlador se vuelve. Porque tiene miedo y esa inseguridad le conduce a querer controlar todas las situaciones. Y como digo, acabamos desestructurando la relación. Todas las consecuencias de estos miedos pueden ser transformadas. El miedo a ser expuesto, el miedo a la desaprobación, el miedo a perder el control, que nos lleva a estar distantes, que nos lleva a ponernos a la defensiva, que nos lleva a controlar y ser exigentes en nuestras relaciones. Todo eso podría cambiar. ¿Y si lográramos desprendernos de los miedos? ¿Y si lográramos desprendernos de estos temores? Seguro, estoy convencido que nuestras relaciones serían mucho más sanas. Y hay una manera de desprendernos de estos miedos, y no es otra que la de aprender a vivir en el amor de Dios. Por eso tenéis ahí el versículo en el que se basa, o el versículo que de alguna manera hemos de memorizar, y en el que se basa, o es el centro de esta reflexión. En el amor no hay temor. ¿Quieres deshacerte del miedo en cualquier tipo de relación? ¿Quieres deshacerte de cualquiera de estos temores que hemos mencionado? Pues entonces tienes que tener el amor de Dios en tu vida. ¿Quieres deshacerte del miedo a la vergüenza, a la desaprobación? ¿Quieres mostrarte tal cual eres? Pues tienes que aprender del amor de Dios. Donde no existe el amor de Dios, hay miedo. Pero donde está el amor de Dios, el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque como dice el texto completo de 1 de Juan 4:18, porque el perfecto amor, el amor perfecto, echa fuera el temor. Mirad, cuando pides que el amor de Dios entre por la puerta delantera de tu corazón, el miedo sale por la puerta trasera. ¿Sabéis por qué? Porque no pueden estar en la misma casa, en el mismo espacio. Si aparece el amor, desaparece el miedo. Esto es así. No pueden convivir porque son antagónicos. Cada vez que aparece el miedo, el amor desaparece y viceversa, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Mirad un ejemplo muy gráfico. Imaginaos una casa que se está incendiando. ¿Hay alguien que tiene deseos de entrar en esa casa? No. ¿Qué te lo impide? El miedo. ¿A qué? A quemarte. Pero de pronto te das cuenta que dentro de la casa hay un ser querido al cual tú amas como tu propia vida. ¿Qué pasa entonces con el miedo? Lo dejas de lado, porque el amor lo desplaza. Así es el amor de Dios. Nos invita a desalojar el temor, el miedo que impide amar de una manera sana. Mirad la segunda parte de 1 de Juan, dice, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo en sí conlleva castigo, porque, como ya digo, espera el castigo.
El miedo te lleva a pensar en las consecuencias negativas, en el castigo. Y todo ello muestra que uno no ha sido perfeccionado en el amor, no ha aprendido acerca del amor de Dios, porque aprender a vivir basándote en el amor de Dios puede cambiar drásticamente la manera en que nos relacionamos con los demás. ¿Recordáis que a lo largo de estos 2 últimos mensajes que habíamos tenido, había 3 verbos que memorizar y que nos ayudarían a recordar cada uno de estos mensajes en relación a lo que significaba cultivar, o mejor dicho, renovar nuestra mente? Teníamos 3 verbos: alimentar de la verdad, liberar de los pensamientos destructivos y enfocarnos en el modelo de Jesús. En relación a las emociones, que no tenemos el cartel puesto, ya lo pondremos, ¿recordáis que había también 3 verbos a conjugar? Identificar las emociones que sentimos y que pueden ser destructivas, contrastarlas, porque no nos podemos fiar muchas veces de lo que nuestro corazón siente, y, en tercer lugar, dominar las emociones. Pues bien, también hoy tenemos 3 verbos para aprender a amar, para aprender a proyectar el amor de Dios: entregar, recordar, ofrecer. Entregar. Cada día, entrego mi corazón a Dios. Es cierto que cuando uno no conoce a Dios, utilizamos una palabra. ¿Cuál es la palabra? Me he convertido, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir con eso? Que le he entregado mi vida al Señor. ¿Pero se la entregas ese día y punto? ¿Solo ese día el Señor se convierte en el Señor de tu vida? No. Ese día experimentas la salvación de Dios. Dios te ha rescatado. Dios ya ha cambiado tu manera de ver la vida y de enfocarte. Pero cada día has de cultivar tu relación con Dios. Y cada día has de entregar tu corazón a Dios. Cada día Él tiene que ser el Señor de tu vida. Si quiero aprender a amar, tengo que entregar cada día mi vida a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es amor. Y Él en mi vida es el que me capacita para amar. Quiero aprender a tener relaciones sanas. Tengo que empezar por entregar toda mi vida, cada día, al Señor y poner bajo su autoridad y bajo su gobierno mis pensamientos, mis emociones, todo, absolutamente todo mi ser. Mirad, cuanto más me acerco a Dios, más se llena de amor mi vida. Cuanto más me alejo de Dios, más se llena de temor y de miedo mi vida. El acercarme a Dios hace alejar de mí el miedo, hace alejar de mí la preocupación, la ansiedad, la inseguridad. Encontramos un texto precioso en el libro de Job, que yo os invito a que os lo anotéis, si no tenéis ahí vuestros cuadernos. Si lo tenéis, anotadlo en vuestros cuadernos. Job capítulo 11, versículos del 13 en adelante. Dice: si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido en tu morada, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. ¿Cuánto les gustaría tener todo esto? ¿Cuánto os gustaría? Yo me apunto. Pues hay un camino y te lo muestra este texto bíblico. Cuando uno entrega su corazón a Dios y se aparta de hacer lo malo, los beneficios que recibe son múltiples. Caminar sin vergüenza, con la frente en alto, andar libre de temor, olvidar los pesares, andar con alegría, con esperanza, con protección
en confianza. Este es el primer paso, entregar diariamente mi corazón a Dios. ¿Sabéis que las recomendaciones que venimos haciendo cada mañana o cada domingo es la que cuando uno se levanta por la mañana, antes de encender la radio para enterarse de las noticias, ponerse en contacto con el Padre, orar, hablar con Él y dentro de nuestra oración poder incluir este concepto? Señor, también hoy, como ayer y como cada día, te entrego mi corazón. Quiero que tú tengas el control de mi corazón, de mis pensamientos, de mis actitudes, de todo. Porque quiero que tu amor presida mi vida. Por lo tanto, he de entregar cada día mi corazón. Segundo verbo, ¿cuál era? Ya no os acordáis. Recuerda. Os he dado una pista, ¿eh? Recordar. Cada día recuerdo la manera en que Dios me ama. Y esto va a ser una motivación extraordinaria para tu vida. Mirad, el pueblo de Israel en los momentos de dificultad debía hacer memoria de cómo Dios le había defendido en el pasado, de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para que el pueblo volviera a estar en la situación de privilegio en la que había estado previamente antes de perderla por causa de su pecado. El pueblo de Israel constantemente, y los profetas trataban de hacer memoria siempre al pueblo de Israel. Recuerda que tu Dios te sacó de Egipto. Recuerda que te sostuvo en el desierto. Recuerda que te dio la victoria contra todos los pueblos paganos. Y tenían que estar haciendo memoria. Y creo que es algo que también nosotros hemos de hacer. Necesitamos hacer memoria de lo que Dios ya ha hecho en nosotros y cómo nos ha amado. Y si no recuerdas cómo Dios te ha mostrado su amor, déjame que te lo recuerde. A través de 4 aspectos. Dios te ha amado aceptándote completamente. Te ha aceptado completamente. Tito 3:7 dice: y por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia para que, justificados por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. Hay otras traducciones que hablan de haber sido hechos aceptos por el Padre a través de la obra que Jesucristo ha hecho. Y esto es importante, mira, porque las heridas más profundas de la vida son aquellas que están generadas por el rechazo. Pasamos buena parte de nuestra vida tratando de ganarnos la aceptación y evitar el rechazo de nuestros padres, de nuestros compañeros, de las personas que respetamos. Incluso necesitamos a veces la aceptación de las personas que tampoco respetamos. Queremos su respeto, su aceptación, porque nos aterroriza ser rechazados. Pero mirad, ya os adelanto, nunca vamos a tener la aceptación de todos. No la vamos a tener. Mirad, no la tuvo ni Jesucristo y fue perfecto. Tampoco tuvo la aceptación de todos. Pero has de saber algo muy importante, que Dios te ha aceptado a ti tal como eres. Mirad, hay un texto que cantamos y que nos puede llevar a confusión. Cuando cantamos ese texto de me sonreíste, Señor, en mi pecado, nadie interprete que es que el Señor se sonríe y se alegra cuando estás pecando. No es eso lo que trata de decir el texto, sino que a pesar de mi pecado, el Señor me sonrió. El Señor no esperó a que yo cambiara la conducta. En medio de mi pecado me rescató. Y su amor no está condicionado a la manera en que nosotros actuamos, porque este es el segundo aspecto. Él nos ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. Isaías 54:10 dice: aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará. Eso se lo decía al pueblo de Israel, pero ¿crees que no te lo dice a ti? ¿Crees que el amor del Señor es distinto para con su iglesia? ¿Para contigo? No, no lo es. No lo es. Dios te ama
incondicionalmente. El amor de Dios es consistente e incondicional, porque su amor no está condicionado a nuestros fallos o rebeldías. Dios no dice, te amo si... No dice, te amo porque... Él dice, te amo y punto. Nadie te amará más de lo que Dios te ama. El amor de Dios no se basa en lo que tú haces, se basa en lo que Él es. Y Dios es amor. En tercer lugar, te ha perdonado totalmente. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Mirad, no hay nada tan liberador como sentirse libre de culpa. Mirad, hay personas que durante años han ido acarreando sobre sí una culpa por algo que cometieron muchos años atrás. Y esa culpa les ha ido matando día a día, hasta que un día experimentan el perdón del Señor y les hace sentirse libres de culpa. Y es como si después de haber hecho una excursión montaña arriba con una mochila de 50 kilos de peso, se la pudiera quitar y bajar montaña abajo. Esa es la liberación que uno experimenta cuando siente el perdón del Señor. Y en cuarto lugar, porque eres de gran valor para Él. Eres de gran valor para Él. ¿Quieres hacer memoria? Fíjate, te doy 4 elementos para hacer memoria, para recordar de qué manera Dios te ama y Dios me ama, porque somos de gran valor para Él. Mirad, esta semana pude asistir a una conferencia interesantísima. La compartía el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Él lleva involucrado en esa organización 25 años. Durante esos 25 años ha sido testigo y ha recibido las denuncias de más de 1.600 víctimas. Más de 1.600 delitos de odio. Y cuando él estaba hablando, porque a veces decimos, no, es odio racial. No, es que es odio... No, es odio al diferente. Es un odio injustificado. De hecho, tiempo atrás se puso de moda como unos juegos de rol. Y bueno, hoy ¿a quién toca cargarse? Pues mira, hoy el perfil de la persona que hay que cargarse es un mendigo que duerma en un cajero. Y van, lo rocían de gasolina y lo matan. ¿Por qué? Porque para ellos la vida no tiene valor. No tiene valor. Y a veces nosotros mismos no somos capaces de darnos el valor que tenemos. Si yo te preguntara a ti, ¿cuánto crees que vales? ¿Qué me dirías? No sabrías qué responder. ¿Cuánto crees que vales? Mirad, muchas veces el valor de algo está condicionado por dos elementos. Uno, ¿quién es su dueño? 2, ¿cuánto se está dispuesto a pagar? Es verdad, estos 2 elementos condicionan el valor. Por ejemplo, yo cojo una camiseta mía sudada y la pongo a la venta. ¿Nadie daría 20 euros? Pero Cristiano Ronaldo, Messi, cogen una camiseta suya sudada y ya os digo que hay quien pagaría miles de euros por ella. ¿De qué depende? De su dueño. Pero mirad otra cosa más, también de lo que se está dispuesto a pagar por ello. Porque a lo mejor uno dice, pongo en venta mi casa, y mi casa vale, y tú le pones un precio elevado porque para ti es muy valiosa. Pero resulta que no la vendes porque nadie está dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuánto vale? Lo que al final uno paga por ella. Mirad, cuando se trata de nuestra vida, si lo pensamos en base a esos 2 elementos, de a quién pertenece nuestra vida y qué es lo que se está dispuesto a pagar por ella, piensa una cosa. Tu dueño es Jesús.
no hay dueño mejor. En segundo lugar, lo que Él estuvo dispuesto a pagar fue con su propia vida. No hay precio más alto. Por lo tanto, el valor de tu vida es muy elevado. Lamentablemente, el pecado en nuestra sociedad ha hecho que la vida no tenga valor, que muchas vidas no tengan valor. Pero cada vida es irrepetible. Cada vida es irrepetible. Cada vida es valiosa. Tu vida es valiosa. Y la mía también lo es. Primera de Corintios 7:23 dice: Dios os ha comprado a gran precio. No permitáis que otros hombres os hagan esclavos. Recordemos los 3 verbos. Primero, ¿cuál era? Entregar. Segundo, y tercero, ofrecer. Ofrecer. Cada día ofrezco ese mismo amor, el mismo amor que yo he recibido de Dios, cada día lo ofrezco a los demás. La palabra de Dios nos enseña que de la misma manera en que Dios nos ha amado, nosotros debemos amar a los demás. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como el mismo Jesús dice, se trata de un mandamiento. No es un consejo, no es una opción, no es una invitación que si quieres la tomas o la dejas. No, es un mandamiento. Y el mandamiento está para cumplirlo. Un mandamiento os doy. Como yo os he amado, amaos también los unos a los otros. Aceptar a los demás completamente. Romanos 15:7. Así pues, aceptaos los unos a los otros como también Cristo os aceptó a vosotros para la gloria de Dios. Esto significa amar a todos como Jesús amó y me ama. Perdonar a los demás como Jesús me perdona. Valorar a los demás como Jesús me valora. Tener esa perspectiva y vivirla transformará sin duda todas tus relaciones. La manera en que te relaciones con los demás. ¿Quieres que tus relaciones se basen en el temor, en el miedo, o quieres que tus relaciones se basen en el amor de Dios? Si escoges esto segundo, tus relaciones serán sanas. Dios nos enseña a amar de una manera extraordinaria. Y una de las personas que más odió y que después más amó, ¿sabéis quién fue? El apóstol Pablo. El odio le llevó a asolar a la iglesia, pero cuando conoció el amor de Dios, amó tan profundamente a esa iglesia que dio su vida también por ella. Que dio su vida por ella. Y él escribió ese precioso pasaje de 1 de Corintios 13. Dice: el amor todo lo sufre. En el versículo 7, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mirad, acabo diciendo esto en relación a estos 4 aspectos. El amor todo lo sufre. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios hace extender la gracia. Todo lo sufre. Jesús sufrió por gracia, por amor a nosotros, por un amor que va más allá de lo que espera a cambio. El amor todo lo sufre, extiende la gracia. Todo lo cree. El amor expresa la fe. La fe con la cual el Señor nos ha regalado, nos hace creer que todo es posible. Que todo es posible. Hay matrimonios que dicen: no, lo nuestro ya se acabó. ¿Qué han perdido? ¿Qué han perdido? La fe en su matrimonio. Porque no tienen un auténtico amor. Porque dice que el amor todo lo cree. Dice, todo lo espera. El amor espera lo mejor. El amor espera lo mejor. No espera resignadamente a decir: bueno, esto va a ser una tortura y tendremos que aguantarla. Bueno, mi marido ya es como es. Y después de tantos años a ver quién le da la vuelta. Vamos.
Y lo mismo, maridos de las mujeres. Sí, pues mi mujer pues ya la conozco. ¿Eso qué es? Resignarse. Resignarse. Eso es tirar la toalla. Eso es renunciar a la idea de que en Dios se puede esperar lo mejor. Y de que llegado un momento clave de la vida, una persona pueda despertar al amor de Dios y de pronto cambiar totalmente. El amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Y creo que en esto no necesitáis mucha explicación. Es capaz de soportar lo peor. Y esto, diríamos, lo que mejor lo refleja es el amor de una madre hacia su hijo. Todo lo soporta. Y anda que no hay que soportar. Todo lo soporta. Quizá el amor de Dios es el más parecido, o mejor dicho, el amor de una madre hacia sus hijos sea lo más parecido al amor de Dios. Pero el amor de Dios está por encima. Por lo tanto, vemos que tenemos ahí un desafío servido. ¿Queremos que nuestras relaciones cambien? Pues tenemos que emplearnos a fondo. Y emplearse a fondo significa, voy a desterrar el el temor, el miedo. Menos mal que estáis despiertos. Voy a desterrar el temor, el miedo, y voy a sustituirlo por el amor de Dios. Voy a entregarle mi vida cada día al Señor. Voy a hacer memoria de lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por mí. Y voy a compartirlo con aquellos que me rodean. Voy a ofrecérselo a otros. Amén. Que el Señor nos bendiga.